Bendiciones en este día a toda la teleaudiencia que nos ve a nivel nacional y a nivel internacional, como en los Estados Unidos y Canadá, y así como todos aquellos que nos ven a través del sitio web www.mayatv.com. Le damos la gran bienvenida a esta hora. Bendecimos su vida, bendecimos su familia, decretamos cielos abiertos para su vida, para sus finanzas. Declaramos que el poder sobrenatural de Dios cae sobre su familia, cae sobre su vida para que usted sea transformado. Donde no hay cambios, hay estancamiento, y donde hay estancamiento, hay mal olor. Así que dígase ahí donde usted está: soy una persona que va de cambios, voy de cambios en cambios, de victorias en victorias, porque eso es lo que Dios quiere. Desde antes de la fundación del mundo, Él creó la humanidad para que la humanidad fuera de victoria en victoria y pudiéramos llegar a la estatura perfecta de Jesucristo. En esta mañana, como todos estos domingos que hemos estado platicando, hemos estado hablando de los propósitos por los cuales Dios creó a la raza humana. Usted se puede preguntar por qué hablamos de los propósitos por los cuales Dios creó a la raza humana. Y la respuesta es muy sencilla. Usted no puede funcionar como debe de funcionar si usted no sabe para qué fue diseñado. Por ejemplo, un BMW que usted lo utiliza para correr en una autopista y lo puede acelerar hasta 180 kilómetros por hora. Si usted no sabe que usted tiene un BMW en sus manos y usted lo usa para jalar tomates en una granja, definitivamente usted está desperdiciando ese carro que usted tiene, ese BMW. Así es lo mismo con el humano. Dios nos creó como unos personajes maravillosos, con todo el equipo necesario para que pudiéramos funcionar a la velocidad que Él quiere llevarnos. Por eso es que hemos estado hablando de los propósitos por los cuales Dios creó a la raza humana. Y habíamos dicho que el primer propósito por el cual Dios nos creó fue para que fuésemos a su imagen y semejanza. Habíamos hablado que la imagen tiene que ver con la apariencia y que la semejanza tiene que ver con el carácter. Así que tu primer propósito en la tierra es cuidar tu imagen, verte a la imagen de Dios y conquistar el carácter de Dios. Porque el carácter de Dios no es un carácter flojo, el carácter de Dios no es un carácter gris, el carácter de Dios es un carácter de decisión, es un carácter de sí se puede, es un carácter de voy a alcanzar mejores cosas, es un carácter de voy a alcanzar el potencial y el propósito por el cual Dios me trajo a la tierra. Habíamos hablado que el segundo propósito por el cual Dios creó a la raza humana fue para manifestar su amor por ti y por mí, y de que esa manera tú y yo pudiéramos manifestar el amor de Dios a otros. Sin amor es muy difícil que se provoquen los cambios. Para que una persona pueda tener cambios en su vida necesita tener el amor de Dios. Para que las circunstancias cambien en una sociedad, en tu casa, en tu familia, en un país, en el mundo, necesitamos que el amor de Dios esté sobre nosotros. Uno, recibiéndolo, y dos, manifestando ese amor para que nosotros cada día nos podamos levantar con aquella sonrisa, con aquellas ganas de triunfar y poder llegar a este potencial por el cual Dios nos creó. El tercer propósito por el cual Dios nos creó, y habíamos hablado que nos creó como seres con libre albedrío. Dios nos creó para que nosotros tomáramos nuestras propias decisiones. Usted muchas veces se pudo haber preguntado: ay, pero si Dios es poderoso, si Dios es soberano, ¿por qué Él no hace que yo ya salga del alcoholismo? Porque esa parte no le corresponde a Dios, eso te corresponde a ti. Si tú tienes ese poder de tomar decisiones, de decidir qué decisión quieres, Dios te la dio y Él quiere que tú tomes la decisión correcta. Dios quiere que tú te decidas por Él en esta mañana. Dios quiere que tú decidas que tu vida, que la de tus hijos, que la de tu familia, que la de tu sociedad, que la de tu país, que la del mundo, se van a inclinar a Él como Dios. Tú tienes la decisión. Si tú en este momento estás viviendo una vida desordenada, es tu decisión dejarla. Si tú estás viviendo en depresión, es tu decisión decirle a esa depresión: hasta aquí con mi vida porque yo sigo adelante. Es tu decisión. Por eso es que Dios te creó con un libre albedrío. Y hoy vamos a estar estudiando la cuarta razón por la cual Dios creó a la raza humana. Y di ahí donde estás. Dios me creó porque quiere manifestarme su amor paternal. Dios nos creó porque Él quería tener hijos, Él quería tener una familia, Él quería tener compañía, Él quería disfrutar de una familia. Dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán, lo creó del polvo. Dice que nosotros estamos ligados realmente a la tierra. A esta tierra nosotros estamos ligados, nuestro cuerpo fue hecho de tierra. De hecho, tu cuerpo y el mío tienen componentes completamente iguales a los de la tierra, porque fuimos hechos de la tierra. Dice que cuando Dios creó a Adán, tomó la tierra, formó a Adán y sopló del Espíritu Santo para que viniera vida sobre él.
Pero también la palabra dice que cuando Adán cayó, dice que él interrumpió la relación que tenía con Dios, que era una relación de amistad. Ellos tenían una relación muy junta, ellos eran realmente caminaban dos en el huerto, eran dos seres platicando, era la razón por la cual Dios les había creado. Pero dice que cuando Adán y Eva deciden pecar en su libre albedrío que Dios le dio desde el inicio, y como también ya lo habíamos platicado, tú no creas que esto tomó por sorpresa a Dios. Dios ya sabía que ellos podían llegar a ser tentados. Dios ya sabía que tú y yo podemos llegar a ser tentados, pero Él quería saber qué decisión iban a tomar ellos en base al corazón que tenían. Pero bueno, la palabra dice que ellos decidieron pecar, decidieron apartarse de Dios. Y cuando esto sucedió, nosotros caímos en el pecado original, como ya lo hemos hablado. Y para eso vino el Padre y dijo, necesito enviar a mi Hijo unigénito. Pero mira qué interesante, porque a Jesús no lo envió ya crecido, lo mandó a la tierra, sino que lo engendró en una virgen. Pasó por un proceso biológico parecido al que tú y yo pasamos cuando fuimos desarrollados en un vientre. Jesús creció como tú y como yo, como humanos, en el vientre de una mujer. El caso de Adán fue diferente. El caso de Adán, en ningún lado nosotros encontramos que él creció con un proceso biológico como el tuyo y el mío, pero Jesús sí lo hizo. Dice que Dios dijo, voy a enviar a mi Hijo en forma de ellos, al que yo amo, para que se parezca a ellos. Y dice la palabra que Él quería demostrar su paternidad, esa paternidad. Es bien interesante, la otra vez estaba estudiando que la palabra padre aparece en la Biblia alrededor de 200 veces, un poquito más, pero en promedio 200 veces, de las cuales 4 veces están bien marcadas en el Antiguo Testamento. A mí me gustaría que en este momento tú me acompañaras a Salmo 68:5. En este primer verso, nosotros podemos ver que es una de las 4 veces que Dios se muestra como Padre. Dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada, en el Salmo 68:5. Otro verso en el Antiguo Testamento donde aparece la paternidad de Dios es en Malaquías, capítulo 2, verso 10. Estos versos son... por eso los puedo contar, porque realmente son bastante específicos, donde hablan de la paternidad de Dios. Y dice Malaquías 2:10, ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues somos desleales los unos a los otros, profanando el pacto de nuestros padres? El tercer verso en el Antiguo Testamento donde aparece la paternidad de Dios es en Salmos 89, versos del 26 al 27, que es otro de los versos donde aparece esta paternidad de Dios. Dice, Él clamará a mí diciendo, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y el último verso donde aparece la paternidad de Dios en el Antiguo Testamento es en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Y aquí también nos habla de esta paternidad que Dios ha mostrado. Y de sí se habló desde el inicio que Él era nuestro Padre. Y dice en Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado de su hombro se llama su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Es la 4ª vez en el Antiguo Testamento donde aparece la paternidad de Dios. Luego de esto, las siguientes veces están marcadas en el Nuevo Testamento, de las cuales 150 veces fueron dichas por Jesús, lo cual es muy interesante, porque la paternidad de Dios se intensificó cuando Él mandó a su Hijo para que tuviera un proceso biológico como el tuyo y como el mío. Mira qué interesante. Dice la palabra que Dios ha sido el ser que ha dado una siembra más costosa que el resto de todos nosotros. Por ahí tú y yo algunas veces hemos ofrendado en alguna iglesia, en algún ministerio, en alguna persona. Pero Dios sembró su propio Hijo en ofrenda para que todos nosotros, los demás, pudiéramos ser la cosecha como hijos, así como Jesús vino. Pero lo interesante de esto, y yo quiero que tú me acompañes a un video que vamos a ver ahora, de cómo inicia el ángel hablándole a María cuando Jesucristo vino. ¿Por qué estamos tocando este tema? Porque estamos hablando de la paternidad. Dios quiere revelarse a ti como el Padre que es, pero también
quiere que tú, hombre, que tú me escuchas en esta mañana, que tú reveles la paternidad que tú debes tener frente a tus hijos y frente a la sociedad. Un hombre no es hombre hasta que revela esa paternidad que Dios ha depositado en él. Y cuando hablo de esto, no solamente es con tus hijos biológicos, también es una paternidad con la sociedad. Dios ha puesto su ADN en cada uno de nosotros y nos ha diseñado. Y yo quiero que me acompañes en este momento a este video cuando es anunciado el nacimiento de Jesús a María y mira cómo aparece ahí que dice que Él será el Hijo del Altísimo. Vamos con el video del anuncio del nacimiento de Jesús. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará en la casa de Jacob para siempre. Y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra.
bueno que estamos de vuelta aquí con tu programa Destino Profético. Estábamos hablando de los propósitos por los cuales Dios creó a la raza humana y nos quedamos en el cuarto propósito que estamos estudiando el día de hoy, que dijimos que Dios creó a la raza humana para demostrar o para mostrar su paternidad, porque Dios es un padre y Él siempre lo ha demostrado. Hablábamos que en toda la Biblia se habla de lo que es la paternidad de Dios y estábamos mencionando puntualmente que en el Antiguo Testamento la paternidad de Dios se menciona en 4 versos de todo lo que es el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento nosotros ya encontramos más de 150 veces, casi las 200 veces en los cuales se dice la paternidad de Dios, de las cuales 150 veces de esas 200 Jesucristo las mencionó cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y estábamos hablando que la paternidad de Dios se reforzó cuando Cristo vino a nacer de un vientre de una mujer que pasó por un proceso similar al tuyo y el mío. Y muchos nos podemos preguntar, pero ¿cuál era la intención de Dios de mandar a su hijo a que tuviera un proceso parecido al tuyo y el mío aquí en la tierra? Es muy sencillo. Yo quiero que tú anotes esto. Dios es un Dios que es un padre. Por lo tanto, Él deseaba una familia. Él deseaba una familia contigo, Él deseaba una familia conmigo, Él deseaba una familia a través de su Hijo Jesucristo. Así que tú que me ves en esta mañana, yo quiero decirte, tú no estás solo, tú tienes una familia, tú no estás sola, tú tienes una familia. Y tu Padre es el Dios del cielo y de la tierra, es el Dios del universo. Ese es tu Padre, del cual nosotros tenemos un ADN, del cual Él envió a su Hijo unigénito Jesucristo, el que tenía su ADN exactamente, porque ese ADN fue puesto en el vientre de una mujer para que Él se desarrollara como tú y como yo, y que a través de Él nosotros nos convirtiéramos en una nueva criatura y volviéramos y tuviéramos ese ADN poderoso de Dios, porque después de la caída de Adán en el Edén, donde nosotros fuimos marcados con la base del pecado, vino Jesucristo para hacernos libres con el poder del Padre. Pero estábamos hablando de que Jesucristo pasó por este proceso y que Él nos enseñó a hablar al Padre, a tener esa comunión con el Padre. Y Él decía, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Tú que me estás viendo en esta mañana, yo te digo en esta mañana, apártate de todo aquello que te aparta del Padre. No hay nada más satisfactorio en esta vida que saberse un hijo, que saberse una hija, de saberse que uno tiene herencia, que uno puede ir donde su padre y clamar, Abba Padre, y ese padre te va a escuchar, y ese padre no solamente te va a escuchar, sino que ese padre te va a responder, porque dice la palabra de Dios, que Él mismo dice, clama a mí, que yo te voy a responder, y te voy a mostrar y enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que si tú en esta mañana, tú te has pensado que estás solo, o que en algún momento tal vez tus padres naturales te abandonaron, o que nunca conociste lo que es el sabor de una familia, yo te quiero alentar en esta mañana y decirte, uno de los propósitos por los cuales Dios te creó fue para decirte, tú tienes una familia y tú tienes un padre, y es el Padre que es el dueño del universo, el que lo formó, el que es el principio y el fin, que sin Él nada de lo que es hubiese sido formado. Así que tú no estás solo, tú no estás sola en esta mañana. Para aquel hombre que nos ve en esta mañana, yo sí te estoy llamando en lo profético para que tú cumplas tu destino. Si tú tienes un padre que ha querido ser paternal, siempre tú tienes que demostrar esa paternidad hacia tu familia y hacia una sociedad, porque esta sociedad en la que nosotros vivimos actualmente está en un proceso de restauración, y es porque Dios está restaurando el corazón de los padres, porque padre no solamente es aquel que se dedica a hacer un ministerio dentro de la iglesia, también padre eres tú. Una vez una mujer muy sabia en una conferencia para mujeres solteras dijo, cuando ustedes busquen un esposo, ese hombre búsquense un hombre que tenga un corazón de padre. Y eso es algo que tú, jovencita que nos ves en esta mañana, tienes que buscar. Búscate un hombre que tenga un corazón de padre, que tenga un corazón de desarrollar gente, que tenga un corazón de estar conectado al corazón de Dios. Si tú estás con alguien que no está conectado al corazón de Dios, que no tiene ni la menor idea de desarrollar gente, o que definitivamente no quiere nada de Dios, realmente no es algo o alguien con quien tú deberías de seguir invirtiendo tiempo. Todo lo que nace del corazón de Dios prospera. Todo lo que viene del corazón de Dios trae felicidad y trae gozo. Así que tú que me ves, tú que me escuchas, busca primeramente a Dios y todo lo demás te será añadido. Pero yo quiero que me acompañes en este momento al verso de Juan 3:16. Quiero que lo leas conmigo porque dice que de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo en esta mañana quiero recordarte una vez más, de tal manera te ama a ti Dios, de tal manera a ti, para que tú te vuelvas un hijo o una hija en base al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que Él envió a Jesús para que muriera por ti. Alguien una vez me preguntó, ¿pero cómo sé que Dios me ama? Pues sencillo, solo mira el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Dios te ama, te amó mucho antes de que tú nacieras, te amó mucho antes de que tú lo amaras, te amó mucho antes de que tú decidieras buscarlo. Tú no estás solo en este mundo, tienes un Padre y Dios busca tener una familia. Tú eres de la familia de Dios, tú que me escuchas. Por ahí tú no te congregas en ninguna iglesia o en algún momento estuviste congregado y ahora estás separado o tú nunca has conocido a Dios. Para ti es esta palabra. Nada es por casualidad ni nada es por coincidencia en esta vida. Dios va colocando todas las cosas. Y si tú estás en esta mañana escuchándonos, yo quiero que tú tengas esa certeza en tu corazón y que tú le digas a tu corazón, tengo un Padre que me ama, tengo un Padre que vigila de mí, tengo un Padre que está pendiente de mí, tengo un Padre que me ama con amor eterno, tengo un Padre que me busca celosamente. Así que tú no estás solo. Dios, tu Padre, tiene hambre de tu compañía. Él quiere pasar tiempo contigo. Búscale y no te vas a arrepentir. Otra de las razones por las cuales Dios creó este propósito de reflejar su paternidad y su amor como Padre, habíamos dicho que uno era porque definitivamente Él desea tener una familia. Él quiere tener una familia contigo, definitivamente. Número 2, Él quería que Jesucristo pasara por un proceso también de un cuerpo humano, porque dice la Biblia que cuando Cristo fue crucificado, que murió y luego resucitó, dice que resucitó en cuerpo, no solamente resucitó en espíritu, resucitó en cuerpo. Así que a Dios también le interesa tu cuerpo, a Dios también le interesa restaurar ese cuerpo, porque cuando nosotros resucitemos juntamente con Cristo, vamos a ser resucitados también en cuerpo. Pero tercero, también fue para que tu cuerpo, que somos templo y morada del Espíritu Santo, que tú y yo en este momento pudiéramos ser ese cuerpo restaurado para que el Espíritu Santo morara en nosotros, porque hay un ser demasiado importante que Dios envió. Dice la palabra que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados en una cruz, pero que Él fue llevado al Padre, pero nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Así que tú y yo somos portadores de esa presencia, tú y yo somos portadores de esa gloria. Tú y yo, dentro de nuestro cuerpo, podemos decidir tener al Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo mora en nuestros cuerpos, entonces la paz, el gozo, la alegría, la justicia empiezan a velar en nosotros también y empezamos a expandirlos. A cualquier lugar que vamos, lo sobrenatural de Dios sucede porque estamos siendo portadores de una gloria, estamos siendo portadores de una presencia, estamos siendo portadores del Espíritu Santo de Dios. Tú que me escuchas, tú puedes ser un portador del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, dejar tus pecados y decirle al Espíritu Santo que venga a convivir contigo. Es la mejor experiencia que tú puedas tener en tu vida. No hay nada que se le pueda comparar, absolutamente nada. Su presencia, estar en Él, sentirse parte de la familia de Dios, tener un Padre celestial que es el dueño de todo, es lo mejor que te puede pasar a ti. Pero a mí me gustaría que tú me acompañaras a este video en el cual Jesucristo, siendo niño, va al templo y habla con los expertos de la ley de ese momento. Y yo quiero que tú escuches cómo Él está tan seguro que Él tiene un Padre Celestial, aún siendo pequeño y aún estando en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Porque imagínate el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, cómo pudo transformar a Jesucristo, al Hijo de Dios, a un ser superior a ti y a mí y ponerlo en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Yo creo que ese es el milagro más poderoso que nosotros podemos ver. Pero en este momento te invito a que veas este video con nosotros sobre la visitación de Jesús siendo niño al templo. ¿Quién eres tú? Responde tú antes. ¿Está bien que alguien le pregunte al hijo quién es en la casa de su padre? Echad al intruso. No, vamos a divertirnos un poco. Si esta es la casa de tu padre,
Debe ser un señor muy rico y poderoso. Así es. Y esta casa no es digna de él. Piensas que es pobre este magnífico edificio de altos techos. A la casa del hombre, Dios le ha puesto por techo todo el cielo. ¿Os parece mucho lo que dais a Dios? ¿Y os parece poco lo que recibís de Él? ¿Y quién te ha enseñado todo esto? Aquel de quien emana toda sabiduría. Mi Padre. ¿Quién será su padre? ¿Por qué no traes a tu padre para discutir con nosotros? Si hablé mal, ¿por qué no me corregís? Y si bien, ¿por qué os burláis? Nos reímos de tu extravío. El generoso, si puede, pone al extraviado en el buen camino. En cambio, el que no puede porque está extraviado a su vez, se burla de él. La burla es la careta de la incapacidad y de la impotencia. ¿Por qué nadie se burla del poderoso en su presencia? La burla es cruel porque es cobarde. No os burléis. Gracias te doy por tu alabanza. El que reconoce el mérito lo comparte. ¿Por qué hacer más pequeño el tuyo reconociéndolo en secreto? Lo que has dicho al oído de tu compañero en hebraico, pudiste decirlo en voz alta y en correcto arameo. Es mejor el habla llana si es clara que el lenguaje culto si es confuso. ¿Qué fue lo que dijiste? Le dijo: habla bien este niño. Eso mismo dije. ¿Cómo adivinaste? Porque no pudiste oírlo. ¿Dónde aprendiste, niño? Responded vosotros que sois sabios. ¿No es vuestra misión instruir al pueblo? Sí. Instruidme. Yo soy del pueblo. Con humildad os pido que me dejéis escuchar vuestras discusiones. Ver. No te angusties, María. Debe estar aquí. Cuando se sumerge en esas meditaciones es tan distraído. Dios quiera. ¿Queréis un aposento? ¿No me recuerdas? Soy José, de Nazaret. Ah, sí, yo te hacía en camino. Nuestro hijo Jesús debe estar aquí. No lo he visto. Pero pasa, entra a buscarlo. El atributo más alto que Dios ha dado al hombre es la sabiduría. Y el hombre sabio es el prudente. Así, la suprema virtud es la prudencia. La suprema virtud es el valor. Nunca se ha dicho que el valor sea una virtud. ¿Qué es lo contrario de la virtud? El pecado, el vicio, ¿Y lo contrario del valor? la cobardía, el miedo. Pues ves que el vicio y la cobardía van siempre juntos. El cobarde miente, mas el valeroso dice verdad. El cobarde es hipócrita, el valeroso es sincero. El cobarde es adulador, el valeroso alaba, pero si es preciso, también censura. El cobarde no se conmueve por la injusticia, antes la comete. Mas el valeroso defiende a las víctimas de la injusticia. ¿Es cierto esto? Cierto. Cierto. Decidme, ¿qué virtud existe sin la lucha, el esfuerzo, la paciencia, la resistencia al dolor y a la fatiga? Es decir, ¿qué virtud existe sin el valor? En cambio, la cobardía es madre de todos los vicios. El miedo al trabajo engendra la ociosidad y la pereza. Y el miedo a la temperancia empuja al hombre a la ebriedad y a la gula. Las malas acciones se cometen por miedo a la pobreza, por miedo al dolor,
por miedo al trabajo, por miedo al ser despojados de las dignidades y de los altos puestos, por miedo a perder el oro, por miedo a no tener el falso respeto y la sumisión de las gentes. El vicio y el pecado no son sino miedo, miedo y cobardía. Dinos, niño, ¿tú opinas que el valor es la virtud suprema? Así es, ¿Y el miedo engendra todos los vicios? así es. Entonces el temor de Dios, por el hecho de ser temor, debe engendrar vicios. ¿Cómo explicas tú eso? Los mandamientos de Dios ordenan hacer el bien o el mal. El bien, naturalmente. El que hace el bien obedece a Dios, Sí, y el que hace el mal desobedece a Dios. cierto. ¿Y quién debe temer? ¿El que obedece o el que desobedece? El que desobedece, claro. Entonces, el temor a Dios es el temor de desobedecer a Dios, es decir, de hacer el mal. El valor es fuerza, el miedo es flaqueza. Recordad a los profetas, todos han sido diferentes entre sí, solo una virtud común los iguala, el valor. Bueno, así como vimos en el video, Jesús entra al templo siendo un niño e inmediatamente dice, la casa de mi padre. Él está seguro de que él tiene un padre que no es de carne y hueso, sino que es un Padre celestial, que es el dueño del universo y que él es parte de una familia, que él tiene identidad como hijo y que sobre todas las cosas él tiene un padre y del cual él puede hablar libremente. Cuando tú conoces a alguien, cuando tú has hablado con esa persona, tú conoces su voz, tú conoces cómo se sonríe, tú conoces su manera de ver, tú conoces a esa persona. Así es con tu Padre celestial. Este propósito que estamos viendo es bastante importante. Todos son importantes porque todos tienen el mismo peso, la razón por la cual Dios nos ha creado. Pero tú tienes que estar seguro que tú tienes un Padre que te ama sobre todas las cosas y que estuvo dispuesto a entregar su Hijo unigénito, a enviarlo aquí a la tierra, a pasar un proceso como el tuyo y como el mío, simplemente por amor por ti. Y yo te puedo garantizar que si Jesucristo tuviese que volver a venir a la tierra, a morir en una cruz, solamente por ti volvería, porque realmente el amor de Dios es grande, el amor de Dios es maravilloso. Yo no sé qué situación estás pasando tú en este momento. Lo que sí te puedo decir con toda la certeza que tengo, porque también soy hija y porque también tengo identidad como hija, es que tú tienes un Padre celestial que te ama y lo único que tú tienes que hacer es buscarlo. Ahí donde tú estás en este momento, busca un lugar tranquilo si estás con gente o si estás solo o sola viéndonos, cierra tus ojos en este momento y dile, Señor, yo quiero que tú me perdones, yo quiero estar en comunión contigo, necesito el abrazo de un Padre, necesito el beso de un Padre, necesito estar contigo. Dile ahí donde tú estás con tus palabras, en la manera que tú quieras hablar. Muchas veces la manera en la que nuestros padres biológicos fueron con nosotros, así nosotros creemos que es la relación que nosotros tenemos con el Padre eterno. Y eso no es así. El hombre y la mujer, tú y yo nos podemos equivocar. Tú y yo podemos en lugar de dar amor, dar desamor. Tú y yo en lugar de dar identidad, podemos no dar identidad. Pero el Padre celestial, ese jamás te va a dejar, ese jamás te va a abandonar y Él siempre estará esperándote, siempre querrá estar ahí por ti. Yo no sé cuál es tu situación en esta mañana, yo no sé si se te ha cruzado por la mente dejar este mundo por tu propia mano. Yo te voy a decir algo, no es por tu propia mano, tú viniste con un propósito a esta tierra. Lo más lindo de estar en esta tierra es saber la razón por la cual uno vino y la razón
que uno tiene que hacer en esta vida con uno mismo y con otros. No te des por vencido, no te desanimes. Tú y yo tenemos un propósito y debemos cumplirlo. Nunca podemos decir ya lo alcancé todo, eso es mentira. Si alguien viene a ti y te dice yo ya soy el hombre más feliz, yo ya soy la mujer más feliz, ya no tengo nada más que hacer. Yo te puedo decir algo, Dios es un Dios superior, Dios es un Dios supremo, Dios es un Dios sobrenatural. Yo no creo que tú y yo ya hayamos conocido todo lo que tenemos que conocer y tampoco creo que tú y yo ya hayamos alcanzado todo para lo cual fuimos llamados y traídos a esta tierra. Todos los propósitos que nosotros estamos estudiando en este programa Tu Destino Profético son los propósitos generales por los cuales Dios nos creó. Pero también tú y yo tenemos propósitos específicos. Tú y yo tenemos tareas específicas que debemos hacer, que debemos desarrollar, que debemos cumplir para que ese gozo venga completamente a nuestras vidas. Y eso es algo que solo Dios te puede decir. En capítulos anteriores estudiábamos y decíamos que para conocer el propósito personal por el cual Dios nos trajo a la tierra, tú no le puedes preguntar a alguien, pastor o pastora, o amigo, amiga, mamá, papá, ¿por qué vine a la tierra? Eso solo Dios te lo puede revelar. Y tú puedes decir, pero ¿cómo voy a escuchar la voz de Dios? Toda la creación tenemos un canal profético y es la habilidad de escuchar la voz de Dios. Si tú tienes tiempo de estar en los caminos del Señor y tú jamás has escuchado la voz de Dios, tú tienes un problema, porque tú no puedes decir yo tengo una relación con el Padre Celestial y jamás haber escuchado su voz o jamás haber percibido su presencia. Si esto jamás ha sucedido contigo, este es el tiempo, este es el momento. Yo te voy a decir algo, Dios le ha hablado a toda la creación, le ha hablado a hijos y a no hijos, le ha hablado a justos y a pecadores, le ha hablado a todos y te puedo dar la prueba de esto. Dice la palabra que Dios le habló al faraón a través de sueños. El faraón era un idólatra, el faraón no creía en Dios, el faraón es más, quería ver de qué manera pisoteaba al pueblo de Israel, pero dice la Biblia que Dios le habló en sueños. ¿Cómo es posible que Dios le habló en sueños? Pues bueno, era parte de su creación. Todos tenemos un canal profético, el cual nos ayuda a escuchar esa voz de nuestro Padre Celestial. Y a medida de ese canal, dependiendo del llamado que cada uno tenemos, entonces vamos a ir desarrollando un don o un ministerio o un oficio profético, pero eso ya es algo más específico para ciertas personas que Dios ha diseñado que así sea. Pero en tu caso, la voz de Dios siempre la puedas escuchar, porque tú tienes un canal. Y al primero que Dios le va a hablar es a ti. No te va a hablar a ti para que le hables a tu vecino, te va a hablar a ti para que tú cambies tu corazón. Cuando tú tienes un sueño que Dios te ha enviado o cuando Dios te ha dado una palabra, el primero que tienes que analizar es a ti mismo, a tu corazón. ¿Por qué Dios me dio este sueño a mí? ¿Por qué Dios me dio esa palabra a mí? Nunca pienses, me la dio a mí para que yo se la dé a mi esposa o a mi esposo. Nunca pienses, me la dio a mí para que yo se la dé a mi vecino o a mi vecina. Te la dio a ti para que tú hagas cambios en tu vida, para que tú cortes cualquier cosa que esté interrumpiendo esa libre comunicación con el todo creador y el todopoderoso. Así que donde tú estás ahí, tú tienes que salir consciente luego de esta reunión que tú y yo tenemos, tú tienes un canal profético el cual te ayuda a escuchar la voz de Dios. Tú necesitas saber cuál es el sonido de la voz de Dios, porque tiene un sonido y Él habla y su presencia desciende y tú tienes que aprender a percibirla y a discernirla, porque realmente Dios es real, Dios es único y es un Dios especial. Y no solamente eso, Dios es un Padre y es un Padre amoroso. Ese amor que Él provee va más allá de tu entendimiento y el mío, va más allá de lo que tú y yo podamos creer, va más allá de todo esto. Pero en este momento vamos a una pausa comercial, no te vayas, acompáñanos cuando regresemos. Gracias por seguir con nosotros en esta mañana. Es una gran bendición estar con ustedes y compartir lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Estamos hablando del cuarto propósito por el cual Dios nos creó a ti y a mí, y es porque Él quiere manifestar su paternidad. Nosotros tenemos que definir y estar claros que tenemos un Padre Celestial, un Padre poderoso que nos ama y que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por amor a ti y por amor a mí, porque Él definitivamente
definitivamente en el interior de su ser, él anhelaba tener una familia. Él anhela tener una familia contigo. Ahí donde tú estás, el Dios Todopoderoso quiere que yo sea parte de su familia. Y así es. Tú eres parte de su familia, tú eres parte de sus niños, tú eres parte de su casa, tú tienes herencia. La palabra de Dios dice que los hijos tenemos herencia. Y es tu decisión el ser un hijo o ser una hija de Dios. Es tu decisión. Al final del programa vamos a hacer esa oración para que tú aceptes a Jesucristo en tu corazón y te conviertas en parte de la familia, porque tú eres parte de ello. Así que todo aquel que ha estado triste, que ha estado deprimido, que ha pensado inclusive en quitarse su vida, yo te digo, no lo hagas. Tú no lo hagas porque tú tienes un Padre que te ama. Tú tienes una familia de la cual eres parte y adicionalmente tienes un propósito. La palabra también nos ha revelado, y lo hemos estado discutiendo en esta mañana, que cuando Dios quiso revelar o formó a la humanidad o nos formó a ti y a mí para revelar su faceta paternal, estuvimos diciendo que número 1 es porque Él anhelaba completamente tener una familia. Número 2, porque necesitaba o que Jesucristo viniera en un cuerpo, así como el tuyo y como el mío, para que tú y yo estuviéramos conscientes y claros que nosotros podemos superar cualquier obstáculo, porque Jesús pasó las mismas tentaciones que tú y yo pasamos cada día. Jesús pasó los mismos procesos que tú y yo pasamos cada día y dice que Él superó, Él logró esos cambios, por eso vino una transformación. Así que también dice la palabra que tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Así que también una de esas razones por las cuales Él quiere manifestar, o el propósito por el cual quiere manifestar esa paternidad, es para que en tu cuerpo y en mi cuerpo se manifieste la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero llevarte a un tercer video en este momento, y es cuando Jesús es bautizado en el río. Yo quiero que tú veas cómo el Padre Celestial afirma la identidad de Jesús en este momento, y quiero que me acompañes a verlo. Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Yo te bautizo, habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Como tú puedes ver en este video que recién vimos, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, dice la palabra que la identidad del Padre celestial del cielo vino sobre él y dijo: este es
mi Hijo amado. Hasta ese punto, antes de eso, solamente Jesús decía, yo tengo un Padre, yo tengo un Padre, yo tengo un Padre, mi Padre Celestial, porque solamente Jesús habló del reino de los cielos y de su Padre Celestial alrededor de 150 veces en los evangelios, que tenemos constancia de ello. Pero dice la palabra que en ese momento que Jesús se bautiza, la identidad viene del Padre y le dice, tú eres mi Hijo amado. Esa identidad también puede venir sobre ti. Esa identidad también puedes escucharla con la voz latente de tu Padre Celestial que dice, mi hijo, mi hija eres tú, si tú así deseas. Pero yo también quiero mostrarte un último video en este momento, y es en el momento de la crucifixión, y es cuando Jesucristo entrega su espíritu, cuando Él muere. Escucha cuál es la última parte o las últimas palabras que Él menciona cuando Él muere en la cruz. Acompáñanos a este video. They're dead. ¿Has visto en este video que en el momento cuando Jesús muere dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu? Y esto es algo muy interesante. Estamos terminando el programa, pero no me quiero ir sin antes darte la oportunidad que tú le entregues tu corazón a Dios, que tú le entregues tu corazón a Jesucristo. Esa escena que tú viste bastante fuerte de Cristo crucificado en la cruz, habiendo sido latigado, habiendo sido golpeado y habiendo sido matado por ti y por mí, eso es la prueba de amor más grande que nosotros tenemos, porque el amor no es el amor como que tú conoces, de dar besos y abrazos. El amor de Dios es un amor ágape, que todo lo cree, que todo lo puede, que todo lo soporta. Así que en esta mañana, ahí donde tú estás, repite esta oración conmigo. Padre Celestial, en esta mañana yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, acepto a Cristo en mi vida y reconozco que Cristo es tu Hijo. Perdona mis pecados, Señor, yo me arrepiento de ellos. Inscríbeme en el libro de la vida, que yo quiero estar contigo siempre. Si tú has hecho esta oración conmigo en esta mañana, busca a Dios cada día en oración. Cada mañana que te levantes, dile, Señor, aquí estoy. Padre mío, aquí estoy. Muéstrame tu amor y muéstrame tu paternidad. Si tú aún no te congregas en una iglesia, busca un lugar donde puedas ser alimentado y puedas crecer espiritualmente. Dios tiene cosas grandes y maravillosas para tu vida. Te espero el siguiente domingo a las 9:30 de la mañana para que sigamos hablando de las razones y los propósitos por los cuales Dios te trajo a la tierra. Que Dios te bendiga. Este ha sido tu programa Destino Profético.